Odios y olvidos. A modo de prólogo me gustaría separar la historia, el título de la historia en dos partes. Sobre monstruos. La palabra monstruo normalmente se utiliza para catalogar estas criaturas que tienen colmillos, que tienen cuernos, que tienen cola, esos que tienen algún rasgo desfigurado que generan pavor. Yo no voy a hablar de estos monstruos. Yo voy a hablar de otros que caminan entre nosotros, que tienen cuerpo antropomórfico, que se parecen tanto a los seres humanos que la única forma de dar cuenta de su naturaleza monstruosa es siendo testigos de los actos brutales y atroces que son capaces de cometer. Odios y olvidos. Nietzsche decía que el olvido es una propiedad de los hombres fuertes. Y razón no le faltaba. No hay forma más fácil de amargarse la existencia que vivir en función del odio que uno tiene hacia aquellos que nos han hecho daño. En el tiempo, el odio sostenido hace más daño a aquel que odia que al odiado. Y eso es justamente donde quiero conectar con el personaje de esta historia. El viejo Miguel Jiménez, un hombre que transpiraba resentimiento, que por sus venas recorría el rencor, vena a vena, por su sangre, por todos lados de su cuerpo. Y esa mañana, él se había sentado en su sillita, a mirar por la ventana, a recordar. Y lo primero que él se acordó fue de su infancia. Una infancia difícil, una infancia complicada, cuyo principal antagonista era Ezequiel Jiménez, su padre. Un hombre tan severo que la palabra para describirlo quizá no oscile en estricto, sino más bien orbite en cruel. Eso sí, ante la sociedad, un padre ejemplar, por dos razones. La primera, era un profesor reconocido en el pueblo, y antes la gente caía en esa falacia que por el hecho de que uno es leído, que uno es letrado, es buena persona, como si conocer de las buenas maneras garantizara portarse bien. Hago un pequeño inciso en esta parte. No sé si ustedes sabían que uno de los NULE hizo su tesis de grado en ética y anticorrupción. Parece chiste, pero es verdad. Cierro paréntesis. Bueno. Definitivamente eso es mentira. La segunda razón por la que pensaban que este hombre era un padre ejemplar es porque tenía un hijo muy bien educado. ¿Qué significaba tener un hijo bien educado en esa época? Básicamente tener un niño que no incomodaba a los adultos, es decir, un niño que no se portaba como niño. Miguel aprendió a leer a los 4 años y la gente sorprendida llegaba y lo felicitaba, no a Miguel sino a Ezequiel, por las grandes estrategias pedagógicas que él aplicaba en su hijo. Estrategias pedagógicas que básicamente consistían en todo tipo de maltrato físico y psicológico para que este pobre peladito lograra semejante hazaña a tan pequeña edad. Y así fue creciendo con estrategias educativas como la plancha caliente y la chapa del cinturón. Cuando Miguel cumplió 11 años, encontró algo que a la mayoría de nosotros nos toma toda la vida. Él estaba presentándose en una obra de teatro de esas de las clases de inglés que uno le pone. El público eran los mismos padres de familia, los hermanitos de los estudiantes. Y de pronto eran, no sé, las luces, quizás fue la escenografía. De pronto era que su mamá Susana estaba por allá gritando: ¡ay, qué emoción, qué bueno, pero ya está! Algo hizo clic dentro de él. Y en ese punto del espacio-tiempo, su pecho se expandió y algo empezó a sentirse que llegó hasta sus mejillas en forma de felicidad. Había entendido a qué venía el mundo. Un niño de 11 años había entendido a qué venía el mundo. Sabía que había de dedicarse, que su vida iba a ser por y para el teatro, y que no iba a haber poder humano que fuera a evitar que ese sueño, ya no era un sueño, que esa profecía se hiciera realidad. Y tan fue así la determinación. Cuando la determinación es tan fuerte, se convierte en tempestad que arrasa con cualquier obstáculo. Sabiendo que su padre Ezequiel se iba a oponer, no le iba a ayudar, él lo que empezó a hacer fue a cosechar,
a ver cómo podía lograr esa profecía, y toda su adolescencia lo que estuvo haciendo fue llamando a escuelas en Bogotá, en Medellín, en todas partes del país, habló con directoras, con actrices, con decanos, con todo el mundo, para que cuando cumpliera 17 años lograra su meta. Le llegó una beca completa del 100% para estudiar actuación en una academia en Bogotá. Y él, con esa noticia, tan contento, tan feliz, tomó fuerza. Adquirió fuerza para enfrentarse a su padre. Luego ya le dijo que era una decisión tomada, que él ya había decidido que se iba a estudiar a Bogotá, que iba a dedicar su vida al teatro. Se llevó una sorpresa por respuesta. No porque la respuesta fuera positiva, porque él ya esperaba que fuera negativa, sino por las razones que le dio. Miguel en esa época tenía una novia, se llamaba Luz, una chica de piel trigueña hermosa, de un cabello crespo, largo, compañerita del colegio. Compañerita no, pues ya tenía 17 años, compañera del colegio. Y el papá de Luz había llamado a Ezequiel esa mañana a decirle que la muchacha estaba embarazada. Esa noticia, que fue primicia también para Miguel, él no lo sabía, lo hizo entrar en crisis. Pero luego el asunto fue cambiando, porque Ezequiel siguió y le dijo: mire, es que usted, ¿cómo se le ocurre ir a Bogotá? Usted tiene que quedarse aquí en el pueblo trabajando, tiene que buscar una manera de sostener esa familia, tiene que responder teatro, usted que va a estudiar teatro, porque no se consigue una cosa que de verdad le ayude a tener una sostenibilidad económica para sostener, para responder como padre. Y esas palabras llegaron a su diafragma y empezaron a cosechar algo aquí, a moverlo, a destruir más bien, a destruir el miedo, a destruir el silencio, a dejar libre esa fuerza del resentimiento que venía acumulando a lo largo de los años. Miró directamente a Ezequiel a los ojos y le dijo: usted no es quien para dar consejos sobre paternidad. Y esas palabras, también elegidas, cuidadosamente escogidas, viajaron en el aire, se insertaron en el corazón de Ezequiel, que sintió miedo, sintió tristeza, sintió ira, y tramitó esas emociones de la única manera que él sabía tramitarlas: con violencia. Se abalanzó sobre ese pobre muchacho y le dio una paliza tan fuerte que cuando él se levantó, aseguró que nunca más en la vida volvería a hablar con su progenitor, y se fue de la casa. Se fue a vivir con su primo, y estando allá sintió el odio acumularse en su pecho, un odio tan fuerte, un episodio tan importante, pero tan triste, tan fuerte en su vida, que ese odio que había acumulado permanecía intacto. En ese Miguel que estaba allá mirando por la ventana, tantos años después. Y Miguel, que sabía de errores, sí, odiaba a su papá, pero nunca pensó que ese hombre fuera malvado, porque él separaba el odio del juicio moral. Sabía que no era quien para juzgar qué persona era buena o cuál persona era mala. Sin embargo, lo que más le dolía de las palabras de Ezequiel es que, de cierto modo, de pronto entró Martina en la habitación. Él estaba bien y salió del trance del pasado. Llegó la muchacha con unas galletitas de avena, así sonriendo como sonreía ella. Se las dejó sobre la mesita de noche y le dijo: su merced, póngase muy bonito porque hoy tiene visita. Visita. Mire, está bien con tal no sea Ramiro Muñoz, porque donde sea, no deje entrar ese, no deje entrar ese tipo, porque donde usted lo deje entrar, yo no soy responsable de lo que le haga. ¿Qué había hecho Ramiro Muñoz? Visitarlo. Había tenido el descaro de visitarlo. Había venido el día anterior, había llegado y apenas lo vio, sintió que su cuerpo entró en parálisis.
Las palabras se le atosigaron aquí en la garganta y no fue capaz ni de moverse ni de hablar. Y con el cinismo más descarado se le sienta al lado. Y él, que no podía hablar, pues se quedó ahí, petrificado. Y Ramiro trataba de decirle algo, no conversaba, entonces dijo, bueno, que de pronto no era un buen momento para charlar, que regresaba al día siguiente. Ya Miguel había tenido la noche para procesar las emociones y había llegado a la conclusión de que si lo volvía a ver iba a tomar cartas en el asunto. Jamás se imaginó volver a ver esa mirada, por lo menos no en persona, en sus pesadillas, si era un visitante recurrente. Martina sonrió, asintió, se fue de la habitación y Miguel regresó a lo suyo. Y lo que más le dolía de las palabras de Ezequiel es que de cierto modo tenía razón. Era imposible que él estuviera en Bogotá y estuviera respondiendo. Ya había pensado en conseguir trabajo, pero para sostenerse en la ciudad, no para atender estas responsabilidades nuevas que le estaban saliendo. Él estaba muy confundido, él no sabía qué hacer. Estuvo un par de días meditando, estuvo un par de días buscando qué decisiones tomar. Al final llegó a una conclusión. Amaba con todo su corazón a Luz, pero no había poder humano que le fuera a impedir que él estudiara teatro. Y con eso en mente, a primera hora de la mañana, él se fue para la ciudad. Pasaron 2 meses para que él escribiera una carta a su madre diciéndole que lamentaba haberse ido de esa manera, que fue tan abrupta, pero que él estaba bien, que no se preocupara. Por Luz, a Luz no le escribió. No porque no quisiera, sino porque la sola idea de contactarla le generaba una angustia, una ansiedad. Y él empezó a dejar pasar el tiempo, pasaron los días, pasaron las semanas y la angustia se convirtió también en culpa. Y la culpa sí iba pasando también. Los meses, los años, 3 años pasaron. 3 años pasaron hasta que Miguel decidió regresar al pueblo. La razón por la que volvió era para el funeral de su padre. Ezequiel había muerto de una falla cardíaca. Él no iba al funeral porque quisiera ir, sino porque su madre estaba tan dolida, estaba atravesando un duelo tan complicado que él decidió que lo mejor era acompañarla en esas dificultades. Y desde el momento en el que se subió a la flota, él tenía el corazón a toda, las manos le sudaban, respiraba agitado y se imaginaba los escenarios, se emocionaba, quería ver a Luz, la quería, pero también le aterraba la idea de llegar hasta allá. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué iba a decir ella? ¿Cómo era el muchachito? Llegó hasta el pueblo, atendió el funeral y después de que salió, tomó la determinación de ir a verla. Llegó hasta su casa, timbró y salió una persona que no era parte de la familia de Luz. Esa persona le dijo que no, que ellos ya no vivían ahí. Es más, no es que no vivieran ahí, es que se habían ido del pueblo hace un montón de años. Y los amigos después de Miguel le explicaron que la familia de Luz, unas semanas después de que Miguel se fuera para Bogotá a estudiar, se habían ido. No habían ni dicho por qué ni para dónde. Nadie sabía cuál era su paradero. Y en ese momento la culpa de los 3 años que había acumulado se desgarró dentro de su pecho. Y él sintió el peso, algo tan difícil, tan delicado, y se juró desde ese momento en su vida que iba a buscar a Luz, e intentó todos los años de su vida y jamás dio con su paradero. Y él nunca se perdonó por eso. Se odiaba con todo su corazón porque Ezequiel, con lo mezquino que fue, hizo algo que Miguel no: estar. ¿Qué es peor? ¿Un padre cruel o un padre ausente? Sin importar la respuesta, el solo hecho de verse ante semejante dilema le generaba náuseas. Y Miguel, que conocía de errores, se odiaba con todo su corazón y ese odio permanecía por allá, en ese que estaba mirando por la ventana. Pero nunca pensó que él fuera una mala persona, porque separando el odio del juicio moral fue la única manera en que pudo vivir consigo mismo.
Martina regresó a la habitación y le dijo que ya la visita estaba afuera, que le iba a dar un espacio para que él se cambiara, para que se arreglara. Ella se fue y Miguel sintió como un pálpito, como un mal presentimiento y sintió miedo. ¿Qué había hecho Ramiro Muñoz? Para responder a esa pregunta hay que volver cuando Miguel tenía 28 años. Ya era un actor de profesión, tenía varias obras a cuestas. Y esa noche conoció a Estela. Estela era música, tenía 26 años, oriunda de Manizales, un hermoso cabello liso, unos ojos color miel, unos labios delicados. Era la novia de Ramiro Muñoz. En esa época Ramiro era amigo de Miguel, era uno de sus compañeros de teatro con los que ensayaba, con los que iba a presentar incluso la siguiente obra. Pero cuando se sentó al lado de Estela, empezaron a charlar y la conversación se dio de una forma muy orgánica. Discrepaban en todo, en visiones políticas, en visiones religiosas, en cómo debe ser el arte, en todo, menos en las cosas importantes, que son la buena charla, el buen humor, la buena música y el buen baile. Y esa conversación y ese baile se dio tan bueno, tan orgánico, que siguieron conversando después y charlaban, se encontraban, y al principio era casual, como de vez en cuando, y luego se volvió rutinario, algo cotidiano. Y a veces en la vida dos personas tienen un flujo emocional tan fuerte, tan orgánico, tan natural, que fluye con la intensidad de la vida misma, vibra. Y oponerse a ese flujo es como intentar detener la fuerza del mar con las manos desnudas. No se puede. Y haciendo caso a esa intensidad que Estela estaba sintiendo, decidió terminar con Ramiro para darse una oportunidad con Miguel. Y qué oportunidad la que se dieron, señores. Era época de amor, era época de pasión, de lujuria, era época de risas, era época de baile, de sentarse tranquilos, a cogerse de la mano. Era vida vibrante. Quizá el periodo de vida más feliz que tuvo Miguel en su vida. El periodo de vida que tuvo. Pero es que así es. Así es. El que no estaba feliz era Ramiro Muñoz. Él había entrado en un abismo de alcohol, de melancolía, de furia. Y una noche, mientras Miguel y Estela estaban descansando, él llegó a la casa de ella. Tenía 2 litros de aguardiente circulando por sus venas, los ojos irritados, las ojeras porque tampoco había dormido bien, y empezó a timbrar insistentemente hasta que alguien le respondiera. Y de tanto molestar, vio cómo se prendió la luz y 2 siluetas se asomaban a ver por la ventana. Estela, que lo vio ahí, tan destruido, tan vuelto nada, ya no lo sentía igual que antes, pero le tenía aprecio. Y lo vio en un estado tan deplorable que dijo: pues hablemos con él, por lo menos. Bajó las escaleras, Miguel se fue detrás de ella, pero ella le pidió que por favor, que esperara en la sala, que de pronto hacía la situación peor. Y él entendió, era lo menos que podía hacer por el pobre Ramiro. Estela sale al garaje, ve a Ramiro del otro lado de la cerca, de la reja que tenía. Y él, cuando la ve, sonríe, le dice que se alegra un montón de poder ver nuevamente esos ojos, que no había podido superar, la que le extrañaba muchísimo. Y ella seguía en silencio. Y luego Ramiro estalla en llanto y le dice que por favor regresen,
que su vida ya no tiene sentido desde que ya no está con ella, que necesitan darse otra oportunidad, que él sabe que si se la dan nuevamente otra vez van a sentir esa magia que sentían antes, que por favor regresen, que por favor regresen. Y Estela, que sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar eran dolorosas, pero que entendía también que debía ser honesta, le dijo que lo lamentaba mucho, que lamentaba cómo se dieron las cosas, que lamentaba que lo haya lastimado de esa manera, pero que ella ya no se sentía así, que no podían volver porque ella ya no la amaba de esa manera. Ramiro, escuchando esto, guarda un momento, piensa, se limpia las lágrimas y le dice a Estela que por lo menos que lo deje entrar por sus cosas. Las cosas no eran más que una sombrilla y 2 sacos. Y Estela le dice que está bien, pero que espere, que ella sube y que se les va a traer. Y Ramiro se pone bravo: usted, yo vivía acá, mire, por respeto a lo que nosotros tuvimos, al menos déjeme entrar a esperar en la sala. Usted va, me las entrega y yo me voy, pero no me trate así. Y ella vio los ojos de este hombre como si el alma estuviera a punto de salir volando por las pupilas. Y se compadeció nuevamente. Sacó las llaves y con ellas liberó el candado que sostenía esa cadena que mantenía el portón cerrado. Removió las cadenas y lentamente abrió el portón. En ese preciso instante, algo se transmutó dentro de Ramiro como si una bestia lo poseyera. Arrebató las cadenas de las manos de Estela y con estas mismas le propinó un golpe tan contundente que la tumbó en el suelo. Miguel, que escuchó el escándalo, salió corriendo y cuando vio lo que estaba pasando, en un cóctel de ira y adrenalina, se fue corriendo directamente hacia Ramiro, solamente para encontrarse también con la cadena en su sien. Un golpe tan certero que él cayó en el suelo inconsciente. Ahí estuvo unos minutos. Cuando se despertó, se dio cuenta que estaba contra la columna, una de las columnas de su patio. Trató de levantarse, pero algo le lastimó el cuello. Se dio cuenta que tenía las cadenas y que el candado era el encargado de hacer que él no escapara. De pronto, escucha una voz que se alegra de que ya estuviera despierto y enfrente de él aparece Ramiro Muñoz, lejos del alcance de sus manos, y él ve cómo empuja con fuerza a Estela, que cae de rodillas y que gotas de lágrima y sangre quedan en el suelo. Ramiro mira fijamente a Miguel a los ojos y con una sonrisa en el rostro le dice: ahí, Estela en el suelo. Ramiro toma impulso y como si fuera una pantera se abalanza sobre la muchacha, la deja en el suelo y como una sanguijuela se encarama encima de ella y con suma agresividad rasga su blusa. Caminan entre nosotros. Tienen cuerpo antropomórfico. La única manera de dar cuenta de su naturaleza monstruosa es siendo testigos de los actos brutales y atroces que son capaces de cometer. Ramiro accedió al cuerpo de Estela de la manera en que los monstruos acceden a los cuerpos, que implícita y explícitamente dicen que no. Los gritos alertaron a los vecinos, que llamaron inmediatamente a la policía, que llegó demasiado tarde para evitar el acto abominable, pero lo suficientemente a tiempo para hacer que a la condena de Ramiro se le sumara tentativa de homicidio y no asesinato.
Varios meses tuvieron que pasar para que las lesiones que tenían Miguel y Estela sanaran. Pero estaba claro que el dolor más difícil de tramitar no era el físico. Y como si la vida se rehusara a dar periodos de reposo, Estela cierra el mes siguiente con la noticia de que está embarazada. Y al principio eso le sienta terrible, entra en negación, entra en crisis. Pero después su relación con la noticia cambia. Miguel nunca entendió por qué. Tal vez eran por motivos religiosos, tal vez fue el proceder psicológico que tuvo su mente, las conclusiones a las que llegó. Pero Estela no solamente decidió dar a luz, sino que adicionalmente encontró en ese muchacho que venía en camino una esperanza para toda esa oscuridad que se lo estaba tragando, que se los estaba tragando a los dos y sobre todo a ella. Incluso cuando las semanas coincidían y lo más probable es que el padre fuera Ramiro. Miguel, por su parte, decidió acompañarla en la crianza, aun cuando el muchacho nació y se confirmaron sus sospechas. Quizás fue porque amaba a Estela con todo su corazón, quizá fue porque se sentía culpable de cierta manera por lo que había ocurrido, o porque quería enmendar los errores de su pasado. El tiempo pasó después de ese suceso, la distancia empezó a medirse en décadas, el muchacho creció en un hogar lejos de ser perfecto, pero mucho más cariñoso que aquel en el que Miguel se había criado. Estela nunca olvidó. ¿Cómo iba a olvidar? Pero después del tiempo, en la medida en que las circunstancias se lo permitieron, sanó y quizás perdonar no es la palabra, pero soltó. Mientras que Miguel, que tenía un odio profundo por ese hombre que lo conservaba allí sentado en su silla, él quizá, su condición ontológica no tenía el soltar, carecía de esa propiedad. Y él, que diferenciaba entre el juicio moral y el odio, porque no era quien para juzgar qué persona era buena y cuál era mala, en esta ocasión hizo una excepción, porque sabía que Ramiro no era persona, era monstruo. Nietzsche decía que el olvido es una propiedad de los hombres fuertes. E irónicamente, a Miguel, le llegó en forma de debilidad, en forma de enfermedad. Todo empezó una mañana que él salió a hacer las compras y de pronto no se acordó ni dónde estaba, ni cómo devolverse a la casa. Le tocó meterse a una tienda a pedir el teléfono prestado para que llegara Estela y lo recogiera. Luego cada vez los sucesos fueron siendo más graves, estaba más desorientado, estaba más confundido, confundía a horas y ayeres, pero eso sí, como si la vida quisiera jugarle una mala pasada, lo que rasgaba la enfermedad era su presente, no su pasado. Su pasado estaba intacto con los dolores y con las angustias. Y era tan delicado el asunto que ya era hasta un riesgo que él saliera a la calle, así que Estela tuvo que tomar la difícil decisión de internarlo en un hogar geriátrico. Y ahí estaba Miguel en el hogar. Se levantó, Martina le ayudó a caminar, y en ese pasillo el corazón le latía, tenía muchísimo miedo, tenía muchísima angustia. Cuando llegó a la sala, el miedo encarnado estaba ahí. Ahí estaba, sonriendo como si nada hubiera pasado. Ahí estaba con el cinismo más descarado, como si llegando a ser amable pudiera recompensarlo por las noches de angustias, por las noches de miedos. Ahí estaba, con esa misma mirada. Y en ese frenesí de emociones, él sabía que esta vez no se iba a quedar quieto. Él no se iba a quedar quieto porque todo estaba revoloteando dentro de su interior. Iban, venían, las cosas
estaban tan fuertes que empezaron a encresparle todo el cuerpo, a brotarle las sienes, a inyectarle los ojos de sangre, y él, con toda la ira que tenía contenida, todo el resentimiento que estaba excitado por el recuerdo que había tenido por las últimas semanas y por la mañana, se abalanzó sobre este hombre con el bastón y empezó a ahorcarlo, y lo ahorcaba con tanto ímpetu, y lo miraba, y le caía sudor de la frente, y él seguía ahí. Este pobre hombre trataba de empujarlo, de hacer algo. Martina intentó mover a Miguel, pero él estaba ahí. Este hombre aquí en el suelo, confundido, se quedó mirándole, y con el poquito aire que le quedaba, le dijo: basta, papá, soy yo. Muchas gracias. Esta historia fue difícil de escribir, fue difícil de preparar y fue difícil de contar porque es muy confrontativa. Son temas que me tocan a mí, me duelen mucho, sobre diversas índoles. Hay muchas cosas aquí en este cuento que se atraviesan. Les agradezco mucho porque eso también fue un proceso catártico, terapéutico. La cuentería también se ha convertido en algo para mí, para tramitar las emociones. Muchas gracias, no sé qué más decir, muchísimas gracias.